Bienvenido a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Carolina Ortuste Tellería. Ella es una académica con formación en Derecho Constitucional para hablar de la propuesta de Goni Sánchez de Lozada. Goni Sánchez Lozada acaba de proponer un anteproyecto de constitución y, entre otras novedades, plantea un cambio del sistema político, del sistema presidencial, que es el que tenemos y predomina en Latinoamérica, a un sistema parlamentario, que es el que predomina mayormente en Europa. A propósito de esto, Carolina, ¿cómo podríamos entender cuál es la diferencia entre un sistema parlamentario y un sistema presidencial, o a la inversa, como quieran? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, ambos son formas de gobierno. Claro. Entonces la ciudadanía tiene que saber que la forma de gobierno es prácticamente la forma en la que el poder público se concentra. Muchas ¿Y veces, cómo se maneja también? claro, muchas veces se distribuyen órganos, por ejemplo, un ejecutivo, un legislativo, un órgano judicial, que así ocurre en los clásicos sistemas presidencialistas, en los cuales hay división de funciones, cada órgano cumple su respectivo rol, pero evidentemente elegimos democráticamente al presidente, quien puede elegir a sus colaboradores o personas de confianza, en nuestro caso se llaman ministros, y lógicamente ellos responden a la línea jerárquica de este presidente, son personas íntimamente relacionadas con él. En este tipo de sistema, que es el que predomina en Latinoamérica, debieran armónicamente funcionar y haber un equilibrio de poderes. Pero la praxis nos ha demostrado que la tendencia es que este presidente sea cada vez más fuerte en relación a los demás órganos de poder, y por ende se habla de que hay un hiperpresidencialismo. ¿Qué significa eso? Un presidente fuerte que al final comanda a los otros órganos. Concentra todo el poder en sus manos. Los concentra, exactamente. En cambio, el sistema parlamentarista, que digamos que es su otro extremo. sí, es propio, por ejemplo, en los países de Europa, y también Estados Unidos, por ejemplo, funcionan bien. Pero perdón, Estados Unidos es presidencialista y nace el sistema presidencial. Claro, perdón. Y con la particularidad siguiente, el parlamentarismo, como su nombre lo indica, significa que hay un órgano parlamentario, es decir, un órgano deliberante, como nosotros conocemos asambleas, consejos, porque son colegiados, es decir, que hay muchos integrantes dentro de este tipo de órganos y que ejercitan normalmente la potestad legislativa, deliberativa, y al momento de hacer esta forma de gobierno, él elige a sus más cercanos colaboradores o de confianza, que serían el gabinete. El gabinete, que está presidido por un primer ministro. Este primer ministro hace las veces de jefe de gestión. Y obviamente, como ambos, tanto el gabinete como el primer ministro, responden a la confianza del Parlamento, cuando éste la pierde, puede de alguna manera revocarlo. Es lo que nosotros conocíamos clásicamente como el voto de censura. Por ejemplo, incluso dentro de una sentencia, nuestro Tribunal Constitucional razonaba que la forma en la que los consejos municipales antes funcionaban, con el voto de censura, era muy similar al sistema parlamentarista, razón por la cual, de manera específica, ya en este último periodo de tiempo, con el cambio constitucional, analizan la sentencia 2055-2012 de que ya no era viable aquella figura, toda vez que al haber cambiado nuestro sistema democrático no condecía con nuestra realidad boliviana. Evidentemente, en estos sistemas parlamentarios, el principio de división de funciones no es tan marcado, tan acentuado como pasa en un sistema presidencialista, porque hay un parlamento que precisamente se antepone por encima de la figura de lo que nosotros conocemos como cabeza de ejecutivo, ¿no? Esto es el primer ministro. Y aún hay un tercer modelo, que es un intermedio entre los dos. Este modelo se llama semipresidencialista. En el semipresidencialismo hay dos cabezas, por eso también se les llama un gobierno bicéfalo. Hay un presidente, pero también hay un primer ministro, dos cabezas visibles. Uno se encarga de las relaciones entre estados, lo eligen democráticamente, tiene una cierta estabilidad, pero el otro, el primer ministro, que está junto al gabinete, hace las veces muy similar a cómo funcionan los parlamentos. Significa que responde a la confianza del parlamento. ¿Y cómo responde a la confianza? Si esta la pierde, evidentemente puede disolverlo y llamar a nuevas autoridades, claro, para que puedan ocupar ese lugar, ¿no? Para que respondan a su confianza. Entonces vemos que en este último hay experiencias, por ejemplo, cercanas, en el caso de Perú, en el caso también en Europa, por ejemplo, sería Francia, en Finlandia, funcionan bajo este sistema, y aún se planteaba en Chile poder implementarlo, pero no logró. En Argentina también, ¿verdad? Sí, pero bueno, evidentemente vemos que hay muchos modelos y formas de gobierno. Algunos critican y dicen, bueno, hay que analizar antes de implementar en una realidad
cuál es la cultura democrática que tenga ese Por ejemplo, país. Connie Sánchez plantea en este anteproyecto de constitución la figura del primer ministro y que el presidente además gobierna desde Sucre y el primer ministro desde La Paz, digamos, ¿no? ¿Vos crees que eso podría funcionar en Bolivia? Dada nuestra tradición, nuestra cultura, claro, digamos, ¿no? Porque todo esto también juega. Y esas características más bien lo hacen más similar a un semipresidencialismo, ¿no? Porque significa que hace una distinción de dos cabezas, donde uno supuestamente va a estar gobernando, elegido democráticamente, y el otro va a estar supuestamente haciendo gestión. Creo que sería una experiencia un poco, en principio, novedosa para nuestro propio pueblo, adaptarse a ella, comprender su realidad, la forma de funcionamiento. Tendría que tener una suerte de, yo creo que reglas bien marcadas para poder funcionar, porque si no, por vez primera es posible que cometamos algunos errores, ¿no? En la experiencia, por ejemplo, que ha pasado recientemente en el caso del Perú, hasta hace poco ha llamado precisamente a una disolución a consecuencia de las crisis democráticas que se dan en los estados cuando no tienen esa coherencia de la realidad, ¿no? Pero esa es la idea del primer ministro, un poco que sirva de fusible, ¿no es cierto? Cuando viene una gran crisis al poder ejecutivo, pues renuncia el primer ministro y salva al presidente. Por eso se llama también el ministro fusible, ¿no es cierto? Correcto, y además que también eso le permite estabilidad a la gestión, independientemente de los vaivenes políticos que solo pueden haber. Pero haya de alguna manera la continuidad en la gestión y que el pueblo no quede a la deriva, en otras palabras, ¿no? Se garantice de alguna manera la funcionalidad del Estado y que haya una gobernabilidad, ¿no? ¿Pero crees que podría cuajar, por decirlo de alguna manera, la idea de este sistema parlamentario en Bolivia, como lo plantea Connie Sánchez? Creo que habría que primero profundizarlo y la ciudadanía tendría que estar también enterada de en qué consiste, porque si no hay conocimiento, la gente es posible que ni siquiera acepte la propuesta. Para ello tendríamos que primeramente hacer una suerte de cultura democrática, familiarizar al electorado de en qué consiste esta figura para que lo entienda, porque si no es posible que lo rechace ante su falta de conocimiento, ¿no? Porque tampoco no ha hecho una exposición de motivo donde se pudiera uno un poco agarrar para decir por aquí va, digamos, simplemente lo plantea y uno tiene que recurrir en este caso al derecho comparado, que es el derecho europeo, para un poco asimilar la idea. Y lo único que podría asimilar el ciudadano por lo pronto es que habrían dos autoridades del Ejecutivo y que funcionan en sedes distintas, pero ¿y qué más? Claro. ¿Cuál sería la diferencia? Va a preguntarse el ciudadano, ¿no? ¿Qué me garantiza que eso implicaría de que este órgano ejecutivo no cometa atropellos, no vuelva a ocurrir la figura en la cual los órganos de poder respondan a una única autoridad? En este caso, cuando haya una figura de parlamentarismo, se supone que ahí el Parlamento, que es el que representa la síntesis de la sociedad, porque en un Parlamento encontramos la suma de distintas fuerzas políticas, sociales, porque cada autoridad es elegida precisamente representando a una parte de la población. Entonces, ahí supuestamente hay mucha más fuerza democrática, el pueblo está mejor representado. Pero yo voy a hacer una contrastación. Creo que rememorar la República es prácticamente retornar a simplemente la democracia representativa, que no está mal. Definitivamente la anterior constitución, por ejemplo, a la que le precede al presente, decía: el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Con contadísimas excepciones. Correcto, pero un avance creo que ha sido positivo para nuestro Estado boliviano y que ha creado una cultura también con el tiempo, es precisamente la práctica de democracia directa, porque convengamos que el electorado, el pueblo, es al fin y al cabo el que supuestamente concentra el poder público, que lo delega, lo traspasa de alguna manera a sus eventuales mandatarios o representantes, es decir, a quien me representa, quien va a obrar en representación mía, ejerciendo los derechos políticos y va a tomar las decisiones más importantes. Pero ¿por qué privarle o restarle al pueblo que ya puede intervenir en los asuntos públicos y ser consultado si realmente está de acuerdo con una ley o con una política pública? Y en definitiva, pues, una vez que se ha expresado, como dice en el caso del referéndum, una vez que el pueblo ha expresado su voluntad popular, no deberían los eventuales mandatarios trastocarlas o alterarlas, tal como ha ocurrido, por ejemplo, con el 21 de febrero del 2016, donde prácticamente se pretendió de alguna manera burlar la voluntad popular para poder precisamente anteponer esta suerte de continuidad
de un gobierno y prorrogarse. Estás eludiendo también al cabildo, ¿verdad? Correcto. Al cabildo, el referéndum, la asamblea, son instituciones que son reconocidas por que han pegado, además constitución. que se encuentran ya Claro. arraigadas, en el caso del El oriente cabildo tiene boliviano. tradición, pero antiquísima, incluso en las épocas de los inicios de la República, precisamente, como una práctica que se hacía incluso en las plazas, precisamente para poder escuchar al pueblo, muy similar a cómo funcionaba la Grecia antigua, donde era escuchado y obviamente había una democracia directa. Pero no solamente es el cabildo, está el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, revocatorio, las asambleas, el revocatorio de mandato, o recall, que también en los sistemas parlamentaristas ocurre con Es curioso que en el anteproyecto de Goni Sánchez no hace ninguna mención a estas instituciones, como tampoco refiere a la autonomía. Parece que se quedó, son ideas que vienen de los años 90 y se quedaron un poco estancadas ahí, y que las tiene muy bien guardadas y de pronto las sacó y las expuso. Claro, lo que pasa es que ahora nuestro artículo 11 de la Constitución, sin descartar el concepto de república, porque dice la República de Bolivia adopta para sí un sistema democrático, y ya como sistema hablamos que hay muchos componentes que tienen relación entre sí, y habla de 3 componentes nítidamente distinguidos: una democracia directa y participativa del pueblo, donde es el pueblo el que detenta el poder y es escuchado. Pero también hay esa elección democrática de los gobernantes que van a representar a esa población, y ahí estamos practicando la democracia representativa o república propiamente dicha. Pero aún se reconoce una tercera forma democrática, que es la democracia comunitaria. Esto es precisamente la que permite que se puedan realizar distintas formas democráticas de tomas de decisiones o elecciones en las 36 naciones o pueblos indígenas, originarios, campesinos, respetando sus normas y procedimientos propios. Y esto también es parte de lo que sería nuestro sistema jurídico, un derecho consuetudinario o de costumbre, pero que al fin y al cabo también está reconocido. Goni habla de volver a la República, y yo pregunto, ¿acaso no estamos en la República? Más allá del denominativo que se le quiera dar al Estado. Claro. ¿O dónde estamos? Claro, lo que pasa es que el hablar sobre república significaría reducir simplemente a que el ciudadano elija democráticamente a su representante, pero luego en los asuntos públicos ya no se ha escuchado. Ya yo no pueda, por ejemplo, tener ninguna participación en un referéndum, ya no pueda presentar propuestas legislativas. Creo que esa parte de la población no la ha comprendido. Rememora con añoranza la república, porque evidentemente recuerda en aquel momento que había precisamente esta suerte de civismo y el pueblo escuchado por sus gobernantes. Se supone que estos representaban en la toma de decisiones. Pero habiendo ya el pueblo avanzado de ser oído de forma directa, habiendo ya él planteado una participación ciudadana en la gestión pública, planteando propuestas, planteando iniciativas legislativas, creo que sería un retroceso en ese sentido, de que el pueblo otra vez quede con las voces embargadas, no pueda ser escuchado en forma directa y solamente las decisiones que adopten sus representantes sean la última palabra. Ya. ¿Cuál es la diferencia, para entenderlo, porque es un problema de concepto, entre un Estado republicano y un Estado plurinacional? ¿De qué estamos hablando finalmente? Bien, esa es en mi criterio, una suerte de disyuntiva, es decir, una polaridad que han creado los demagogos o los políticos, porque, a ver, convengamos que las formas de Estado son nítidamente 3: Estado unitario, Estado federal, Estado autonómico, y las formas de gobierno significa que hablamos de un solo elemento constitutivo del Estado, porque todo Estado se constituye por población, por gobierno y territorio. Entonces, cuando yo me refiero a la forma de gobierno, me estoy refiriendo a quién detenta el poder, en quién reside, en el monarca, en el rey, en el presidente, en el parlamento, y entonces quien responda a la pregunta, vamos a definir entonces esa forma de gobierno. Y en este sentido, nuestra Constitución, al momento del artículo 1, definir que Bolivia es un Estado unitario, social, democrático, de derecho, plurinacional y con todas las características que da, yo coincido con el criterio que da el doctor José Antonio Rivera Santibáñez cuando él habla de que ese artículo 1 me da una suerte de caracterización del Estado. Es decir, es un enredo, sí, total. Sí, en realidad conceptualmente hablando, es un metaconcepto, porque cada término tiene su razón de ser. Pero es una descripción de lo que sería el Estado boliviano. Sucede que en todas las constituciones el artículo 1 es el descriptivo de cuál es la forma de Estado y cuáles son sus características. Y en esto de la forma de Estado, por ejemplo, Bolivia, además de reconocer que en su artículo 1 es un Estado con autonomías, también hace las características de que es democrático, que es plurinacional, y mucha gente piensa que lo plurinacional es excluyente a la forma de gobierno republicana, y no lo es para nada. Porque cuando yo hago referencia a que es plurinacional, me refiero a que hay muchas naciones dentro de este Estado, y eso es perfectamente compatible. Nuestro Estado tiene 36
naciones y pueblos indígenas, entendiendo por nación a un grupo humano que tiene la misma lengua, la misma cultura, comparte un territorio, ¿no? Y 36 reconocidos, que incluso pueden ser más que no estén reconocidos, algún otro pueblo pequeño. claro, y evidentemente aún el artículo 3 de la Constitución hace mención de que también está el pueblo boliviano como tal, las comunidades interculturales, o sea, hay muchas otros grupos sociales que pudieran coexistir armónicamente dentro de este Estado. Y el carácter de que sea republicano hace simplemente mención a que ese Estado, que entre otras cosas es plurinacional, también tiene en su forma de gobernarse la democracia representativa. El pueblo elige a sus representantes, a sus gobernantes. No son criterios ni conceptos excluyentes entre sí, pueden perfectamente coexistir. Yo creo que en este sentido, más bien, lo que estamos haciendo es simplemente una suerte de referencia a cómo concebimos, cómo caracterizamos nuestro Estado boliviano. Así como una persona, por ejemplo, diríamos que cuando Bolivia nace en su primera fundación, estamos hablando del año de supuestamente 1825, y ahora nuestra constitución habla de una refundación, teóricamente. Yo discrepo con ese criterio. Yo pienso que el Estado nace una sola vez en la vida, igual que un ser humano. Lo que sucede es que, como todo ser humano, también evoluciona, igual que la población. Y del Estado unitario, que sería un Estado, en mi criterio, un modelo como de Estado de niñez, una etapa de niñez, ha evolucionado a un estado adolescente, que sería un Estado autonómico, y que podría perfectamente en algún momento dado transitar y evolucionar hacia un Estado federal, como un Estado ya maduro, ya complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente es más, hablamos de un Estado que tiene una asociación de estados entre sí, y cada estado pues contaría con su propia constitución y con sus propios órganos de poder. Ahí ya no habría la figura que al presente hay en un Estado autonómico, donde solamente están múltiples niveles de gobierno. Cada nivel de gobierno tiene su órgano ejecutivo y legislativo, pero adolecen, es decir, carecen de su órgano judicial y electoral propio. No lo tienen. El único que tiene esa característica de tener 4 órganos de poder es el nivel central del Estado, el que tiene el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, y con alcance nacional. Pero los otros niveles de gobierno, el departamental, el municipal, el regional, el indígena, solamente tienen dos órganos de poder. Estamos hablando del ejecutivo y del legislativo. Y pare de contar. ¿Qué te parece, Carolina, el hecho de que Goni Sánchez, autor de la participación popular, que creo que fue un proyecto revolucionario en su momento, de pronto no hubiera hecho ninguna mención a la descentralización? Y al contrario, dice que el gobierno departamental dependerá del poder central. Eso sí que sería un retroceso, ¿no? Porque sería involucionar a una simple relación de dependencia, como si fuéramos parte del órgano ejecutivo nuevamente, y habiendo luchado tanto por la descentralización. Por lo menos yo lo leí así, no sé si está exactamente así, o si ese es el sentido, digamos, de Goni, que de paso parece ser que fue un anteproyecto que ni siquiera pasó, en este caso, por el MNR, porque tiene algunos otros errores, digamos, que no son menores, pero me llamó mucho la atención que hubiera pasado por alto todo lo que supone ahora un proceso autonómico que, con todas sus deficiencias, se encuentra por lo menos en el Oriente consolidado, ¿verdad? Claro, para que la gente comprenda en palabras sencillas, autonomía o autónomos significa autonormarse, pero para que haya autonomía se supone que un Estado, en su forma de administrar la cosa pública, administra primeramente, en este caso, la población, el territorio, pero también los recursos económicos, y por ende ya toma sus propias decisiones en qué los va a invertir, cómo los va a administrar, para satisfacer las necesidades de la población, y emite sus leyes para regir en ese territorio, y leyes que van a ser válidas para sus gobernantes y para sus gobernados o población. Y se supone que Bolivia ha pasado de ser una mera forma de organización centralista, en la que se supone que el Estado ya no es el único que toma las decisiones, el Estado comprendiéndolo o equiparándolo al nivel central del Estado, donde todas las tomas de decisiones se concentran en una única autoridad, y donde todos los demás están en relación de dependencia, entonces están subordinados a las órdenes del presidente y esta máxima autoridad. Ya con el tiempo Bolivia habría adoptado otras formas de organización administrativa, por ejemplo, desconcentrando ciertas tareas o funciones para tener presencia en distintos puntos del país. En todo estado que va evolucionando y en cantidad poblacional aumentando, es normal que tenga que necesariamente desconcentrar esas tareas para poder satisfacer y atender las demandas de la población en distintos puntos del territorio. Pero el desconcentrado simplemente obedece órdenes, no toma decisiones, depende hasta para la suerte de recepción de recursos, de que haya ese traspaso, ese desembolso para poder seguir funcionando. Y ya en el año 1995 Bolivia adopta la
Ley 1654 de descentralización administrativa, teóricamente para que ya no haya esa suerte de dependencia y para que el prefecto en aquel momento tenga una mayor autonomía de gestión y económicamente pueda manejar la plata. No funcionó así, por eso es que muchos criticaban que esta ley más que todo llevaba el nombre o el rótulo, pero había todavía una suerte de dependencia en relación a la toma de decisiones, porque pasaban por también una consolidación y aprobación del entonces Congreso para el tema económico. Habiendo ya supuestamente pasado este periodo de tiempo y llegado a una autonomía, ya la población no solamente decide la plata y la recibe y administra, sino que ahora puede planificar en qué la va a invertir y además también emitir sus propias leyes. Ya no depende solamente de las leyes nacionales. Entonces, pretender que involucionemos para una etapa de desconcentración donde todos estamos dependiendo de la toma de decisión del presidente, creo que ahí se podría un retroceso. Sí, incluso en el artículo 1 del proyecto, del anteproyecto de Goni, habla de algún Estado unitario, que yo creo que ya el Estado unitario pasó la historia, ¿verdad? Y que en todo caso se contrapone con un Estado con autonomía. Autonomía, claro. Incluso algunas personas a veces piensan de que el artículo primero, como empieza con la redacción de que es un Estado unitario, seguimos siendo unitarios. Y esto ocurre porque evidentemente el año 2009, cuando entra en vigor la Constitución, téngase presente que Bolivia no toda era autonómica, sino que había un resultado de un referéndum que se hubo realizado el 2 de julio del 2006, donde 4 departamentos optaron por las autonomías, pero otros 5 no. Entonces, por eso nuestra Constitución cierra el artículo primero indicando que es descentralizado y con autonomías. Se refería a los 5 departamentos que habían optado por la descentralización administrativa, mantenerse en esa forma. Pero además el MAS nunca fue autonómico, digámoslo de una vez. Y luego autonomías. Y es que le robamos esa, de alguna manera el pueblo le hizo a la Asamblea Constituyente torcer el brazo e incorporar el régimen de autonomías con ese referéndum que era vinculante para los constituyentes. Entonces ellos no podían apartarse. No les quedaba más remedio que incorporar las autonomías. Pero aprovecharon ese espacio para no solamente crear la autonomía departamental, que era lo que se reclamaba, dado que la municipal de alguna manera, aunque sea de papeles, pero ya figuraba en 1967 el concepto de autonomía municipal en el texto constitucional. En cambio, las autonomías departamentales no, ni por equivocación. Entonces nos añaden además el tema de las autonomías indígenas, y eso ya lo hizo mucho más complejo incluso que el modelo español, del cual tomamos como referente el funcionamiento de las autonomías. Se ponía el concepto de autonomías para mantener la unidad del Estado y por ende es que muchos equivocamente confunden el principio o el valor de unidad con unitarismo. No se refiere a eso. Un Estado unitario implica prácticamente que es un solo Estado y como solo Estado tiene un solo órgano ejecutivo, un solo órgano judicial, un solo órgano legislativo que tienen alcance con todo el territorio nacional y no hay más niveles de gobierno. Se supone que esta única autoridad es la que gobierna en todo el país. Y evidentemente en ese único Estado hay solo una Constitución y las leyes son todas de alcance nacional. Ya en un Estado autonómico mantenemos la figura de un solo Estado, pero hay muchos niveles de gobierno, hay múltiples niveles de gobierno. Quiere decir que hay muchas autoridades que toman decisiones y también legislan, es decir, ellas también emiten sus propias leyes. Y evidentemente en un Estado autonómico no habrá muchas constituciones, solo una, pero hay muchas leyes y por ende cada una de ellas rige en su territorio. Con la característica que habíamos dicho, que en estos niveles de gobierno solamente cuentan con ejecutivo y legislativo y en cambio solo el nivel central del Estado tiene esa alcance. Algo que me llamó la atención, por el Estado de Europa, por supuesto, es que hallamos en los estados parlamentarios, en el sistema parlamentario, casi como que no se lo ve al presidente. Por ejemplo, yo no sé quién es el presidente de Portugal, yo no sé quién es el presidente de Alemania, sé por Angela Merkel, que estuvo 14 años, uno la asocia a ella como si ella fuera la presidenta, pero no es la presidenta. Es el primer ministro. Es la canciller. En Italia ocurre lo mismo. Claro, y no todos los sistemas de gobierno parlamentaristas tienen como cabeza al presidente. Ojo, por ejemplo, hay países como el caso de España donde tienen a un rey, monarca, y es parlamentarista. Claro. Y entonces ahí vemos que no siempre la figura va a ser presidente y primer ministro con su respectivo gabinete, sino que puede ser también una autoridad, en este caso monarcal.
Evidentemente, el que es monarca es el que concentra ahí, hay dos figuras que se distinguen, el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Claro. El que gobierna es el que administra la cosa pública, el primer ministro, y el otro es el Estado, que hace las relaciones entre Estados, A diferencia de un sistema internacionales. presidencial donde el presidente es el presidente y es jefe del Estado. Concentra las dos funciones en Claro, uno, por eso es una sola cabeza, y que obviamente por eso es más fácil para el electorado elegir a una única autoridad, ¿no? En cambio, en los sistemas parlamentaristas elige democráticamente, cuando hay presidente, a esa autoridad. Esta se mantiene durante el mandato que ha sido elegida según su constitución, pero el primer ministro no, este responde pues a la toma de decisión del Parlamento, que es el que lo coloca, al igual que todo su gabinete, para que pueda manejar la gestión pública, y si este pierde la confianza, pues lo retira y coloca a otras personas en su lugar. Para cerrar, Carolina, alguien dice de que los sistemas son eso, son sistemas teóricos, pero que finalmente el éxito o el fracaso de un sistema como tal depende mucho de la billetera. Un modelo o un sistema con una buena billetera funciona, aunque de repente el sistema como tal no sea tan bueno. ¿Cuál es tu criterio ahí? ¿Cree que es determinante la Totalmente de acuerdo, porque por ejemplo la Constitución boliviana en su artículo 305 estableció que como mandato toda asignación de competencias, es decir, tareas y responsabilidades que le iba a asignar a cada nivel de gobierno, tendría que haber contado con la fuente de recursos o financiamiento necesario para poderlas cumplir, porque si me dan solo tareas y responsabilidades pero ningún recurso económico para poderlas ejercitar, queda el sabor a poco. Y en Bolivia nuestra autonomía desafortunadamente solamente ha llegado, en el mejor de los casos, a tener una descentralización de recursos o administrativa, una descentralización política porque elijo a los gobernantes, pero no hay la descentralización fiscal, de recursos o económica, que es la que precisamente el Poder Ejecutivo sigue manejando el 88% o más. Claro, o menos, marca la diferencia. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo no solamente generar mis propios recursos, crear mis tributos u otras formas de poder captar recursos económicos, y además también decidir en qué los voy a invertir. Esto es lo que también la ley marco de autonomía denomina como autonomía económico-financiera, pero que queda en el lirismo, queda solo en el papel y no se practica en la realidad. ¿Por qué no se practica? Porque al final en el nivel central emiten leyes que luego restringen estos recursos, los reconcentran y solamente les permiten captar recursos económicos muy irrisorios, es decir, de poca recaudación económica, como es el caso de la... En el fondo el centralismo sigue asfixiando las regiones, lamentablemente. Totalmente de acuerdo. Y por eso se explica que, voy a dar un ejemplo, en el caso del modelo español tiene descentralización fiscal y por ende está mejor parado que incluso algunos estados federales, pero es porque hay descentralización mucho más cerca a un federal fiscal. Que a un estado autonómico. Exacto, esas asimetrías permiten que haya una mejor redistribución hasta de los recursos y lo puedan destinar como realmente el pueblo y satisfaga las necesidades de esta población, ¿no? Carolina, vos sos una experta en el tema autonómico. Yo te voy a invitar a una próxima reunión porque a propósito de la relación de la región con el Estado, parece ser que la dirigencia cívica se va a decantar por un fortalecimiento de la autonomía. Todavía no se anima a dar el salto a un Estado federal y creo que ahí podemos tener una otra charla muy interesante. Creo que estamos aspirando. Definitivamente la población ha quedado con un descontento en cuanto a las autonomías porque no se ha concretado como la aspiraba el pueblo como tal. Creíamos en ese sentido que iba a haber un cambio cualitativo y al final no, se mantiene un nivel de gobierno que está prácticamente concentrando todas las tomas de decisiones, todos los recursos, y por ende también en ese sentido los otros órganos de poder no ejercen sus funciones especializadas. Yo creo que apostar hacia un federalismo, a una forma madura del Estado, no es un sueño, no es una utopía, pero evidentemente como toda etapa, así como el ser humano evoluciona, tiene una suerte de transición. Vamos en ello, vamos camino hacia un federalismo y eso va a depender de la población, porque al fin y al cabo cambiar a esa forma de Estado pasa por una voluntad popular, pasa por una toma de decisiones, por una reforma a la Constitución. Y eso no es sencillo. Sí. Gracias, Carolina.